Sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que el que se acerca a Dios debe saber que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El lema de hoy es: mi amada iglesia, donde quiero que entiendas algo, y es que Sendero de Paz se tiene que levantar como una iglesia, como una casa, como una familia apasionada por la presencia de Dios. Dios en este tiempo necesita gente, hombres y mujeres determinados a que la esclavitud no tiene que tocar sus vidas. De aquí a un año Dios te puede sorprender en gran manera, para bien, para bendición, porque eso es lo que sabe hacer Dios, bendecir. El único que vino a matar, robar y destruir fue Satanás, pero el que vino a dar vida y vida en abundancia se llama Jesucristo. Sendero de Paz. El faro encendido al sur de Bogotá. Jeremías capítulo 1 verso 4, vamos a leer hasta el verso 10. Alguien dice amén. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, vamos, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, ¿y qué hizo? ¿Y qué hizo? Tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. ¡Aleluya! Lea conmigo más poderoso el verso 10, bien fuerte. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos. ¿Para qué fuerte? Para arrancar. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Déjeme decirle que Dios es un Dios de diseños y de propósitos. Y cuando Él pone su mirada sobre una nación, sobre una familia, sobre una vida, sobre alguien en esta tierra, por encima de toda oposición, cuando Él pone su mirada sobre alguien, Dios no desvía su mirada, sino que el diseño que Él originalmente plantó sobre nosotros lo llevará a cabo, así nos tenga que pasar por el fuego o por la prueba, para pulirnos y para dejarnos listicos para desarrollar el propósito que Él ha declarado para nosotros en la tierra. Yo quiero recordarte hoy, porque a nuestra vida a veces es necesario que cosas que tenemos como información, un profeta nos las vuelva a declarar y nos las vuelva a revelar a nuestras vidas. Yo quiero recordarte, Dios diseñó tu libertad, Dios diseñó
vida Dios diseñó tu bendición. Alguien dice amén. Siempre va a haber alguien que se levanta en tu contra, pero Dios ya diseñó algo, y Él ponía esto en mi corazón, algo que ha estado latiendo fuertemente, y es que así como Dios nos ha pasado por tiempos difíciles donde nos ha estado puliendo y lo seguirá haciendo, así como Dios nos ha pasado por momentos de angustia y por momentos de prueba, yo te quiero decir que Dios tiene un nombre para ti que te lo va a recordar esta noche. Te voy a decir cómo Dios te llama. Dios dice: tú eres un reparador de portillos. Tranquilo, los que digan amén, los que quieran. Pero Dios te dice: eres un reparador de portillos, como lo dice la palabra del Señor en Isaías 58:12. Dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Alguien dice amén. Escúcheme esto, mi amado, porque ruina significa restos, las cosas caídas, las cosas destruidas. Nosotros tenemos un reto en este tiempo, y es que lo que arruinó tu generación, lo que destruyó tu generación, lo que arruinó el enemigo en tu generación pasada, Dios ha puesto los ojos en ti para que los levantes de nuevo. Alguien dice amén. Tú vas a levantar las ruinas, vas a levantar los escombros que el diablo dejó a través de tu pecado, a través de lo que tú hiciste en tiempos antiguos. Hay gente que Dios está levantando en este tiempo y que el enemigo los está acusando y les dice: ustedes no se pueden levantar porque ustedes en el pasado hicieron esto, hicieron aquello, y los tiene paralizados. Pero hoy te vengo a recordar, hoy Dios me dijo: dile a mi pueblo que son reparadores de portillos, y que aquellos que se levanten en obediencia a mi palabra, a lo que yo les diga, ellos van a reconstruir las ruinas antiguas. Yo vengo a decirte que lo que antes en tu familia era ruina, si hay un reparador que se pueda levantar en fe, a tener intimidad con el Señor y a decirle al enemigo: usted a mí me robó tanto, mi felicidad me la robó, yo no he tenido paz, yo no he tenido vida, usted siempre me ha negado las bendiciones y me las ha tenido totalmente amarradas. Pues yo te vengo a decir en esta hora: Dios repara mi vida, la reparó y me llama reparador a mí también. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Y yo quiero declararte en esta hora que toda ruina antigua, que ahí es donde el enemigo no le gusta, porque cuando tú intentabas reparar y orar algo a favor de tu casa, pero tú seguías viviendo una vida de ruina. ¿Qué es vivir una vida de ruina? Una vida de ruina es una vida de pecado. Eso es andar arruinado. Una vida de ruina es siguiendo los pasos de nuestras generaciones pasadas, los pasos de maldición y las mismas costumbres de maldición de nuestra generación pasada. Pero los reparadores de portillos son aquellos que se levantan a no seguir los malos pasos de nuestra generación pasada, sino a reconstruir la verdad de Dios en lo que sigue de nuestra generación. Alguien dice amén. Vine a decirte, mi amada iglesia, que el Señor también ha dicho que esta generación se tiene que esforzar. Diga conmigo: debo ser esforzado. Y la palabra del Señor me dice que Dios también, así como Él te ha llamado un reparador es aquel que enmenda.
aquel que sana, que arregla y que le busca remedio a lo que está enfermo. Vengo a decirle a la gente que se ha estado metiendo con el Señor, aquellos que han estado esforzándose, que Dios a través de ti va a traer sanidad y medicina a tu generación. Que Dios a través de nosotros va a traer arreglo a lo que el diablo decía que no tenía arreglo. Que a través de tu oración, que a través de tu intercesión, que a través de tu clamor, que a través de tu alabanza, que a través de tu disposición de tener un corazón íntegro delante del Señor, tú estás trayendo sanidad y medicina a tu generación. Alguien dice amén. La palabra del Señor me habla de un hombre esforzado, de un hombre valiente, y este hombre se llama Jeremías. Un hombre quien recibió su llamado en el peor momento de su vida. Tanto así que cuando Dios le habla y le dice: yo te he puesto a ti como profeta a las naciones, él lo primero que le dice al Señor es: Señor, yo soy un niño. En otras palabras, yo no tengo experiencia, yo no sé hablar. ¿Cómo voy a hacer para ser un profeta? Yo no tengo las cualidades, yo no tengo la fuerza, yo no tengo el pasado correcto, yo no tengo la vida correcta, Señor. El Señor lo llama y le dice: antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya había puesto mis ojos en ti. Y óigame esto, amada iglesia, porque muchas veces el profeta Jeremías quiso desistir del llamado que Dios le había hecho, pero un día dijo: Señor, he tratado de dejarlo todo, he tratado de tirar la toalla, Señor, pero no puedo. Me sedujiste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Hay gente que se cansa, hay gente que se cansa de orar, hay gente que se cansa de congregarse, hay gente que se cansa de pedir a Dios y que nada suceda. Pero yo te vengo a decir algo: por más de que tú quieras dejar a Dios, tú ya estás marcado y sellado para Él. Y te puedes esconder en el rincón o en el hueco que quieras, y de allí Dios te sacará otra vez, porque Dios puso la mirada en ti. Jeremías se sentía notablemente con una gran inseguridad, con un gran temor. Y una de las cosas que hoy quiero que usted le quede claro, mi amado, es que a veces nosotros hablamos de muchas cosas y armas que las tinieblas usan en contra nuestra para dañarnos, pero en realidad nosotros tenemos el conocimiento, pero en realidad no tenemos la revelación de esto. Y una de las cosas que yo puedo ver aquí a través del profeta Jeremías es de que este hombre tenía miedo. Diga conmigo: miedo. Y el miedo es una de las armas más contundentes y las más usadas por las tinieblas. El miedo. El miedo te frena, el miedo te paraliza, el miedo te hace detener del propósito de Dios. Empiezas con fuerza algo y algo lo comienzas y dices: yo estoy convencido de que esto es lo que tengo que hacer, pero se te aparece el miedo en tu vida otra vez y quedas de nuevo paralizado, y el enemigo logra neutralizar tu fuerza. Una de las cosas que quiero que entiendas es que cuando el miedo viene y se manifiesta en tu vida, yo quiero que tú entiendas que por más que tú oras, tu oración está chocando con el miedo y se devuelve, y tú te sientes que la oración no está funcionando, porque el enemigo sabe que cuando él nos atemoriza, cuando algo comienza a levantarse en nosotros de miedo, él comienza a venir a tu vida, a venir a tu oración, y no te deja entrar en la realidad del Espíritu, sino que comienzas a confundirte y no sabes qué palabras usar.
pasar en medio de tu batalla o en medio de tu oración. Pero el Señor me decía, yo necesito que mi pueblo contrarreste ese espíritu de miedo que está entrando en medio de su oración, en medio de su alabanza, en medio de su clamor, de la lectura de la palabra. Porque los cristianos y los que están sirviendo al Señor ahora tienen miedo. Llegan a un punto de su vida espiritual donde se les evidencia el miedo. ¿Pero a qué, pastora? Me da miedo la enfermedad. Me da miedo morir de la enfermedad que murieron mis generaciones. Me da miedo volver a caer. Me da miedo ser infiel. Cuando tú vas en avance en las cosas del Señor y el miedo sale y se te pone enfrente, por más de que tú quieras seguir caminando, el miedo ya te paralizó. Pero pastora, yo seguí orando. Pero estás paralizado. O sea, no estás avanzando. Es como si estuvieras caminando en una de esas máquinas estáticas, ¿verdad? Que estás a la vista de la gente, estás moviéndote, estás caminando, pero no estás ¿qué? Avanzando. Wow. Entonces tienes miedo. ¿Y qué tal que pase esto? Ese era el miedo de Jeremías. Él tenía miedo de que algo pasara. Tenía miedo de lo que había sucedido con él antes. Tenía miedo de sus mismas inseguridades. Y cuando el enemigo huele tu miedo, él sabe que te tiene en una máquina estático. Aparentemente estás orando, aparentemente estás alabando, pero no estás avanzando, no estás ganando terreno. Y por eso el Señor necesitaba que se levantara en Jeremías una cosa que contrarrestara ese espíritu de miedo. Un arma que contrarrestara la duda que él tenía. Cuando Dios le dijo: yo te he puesto como profeta sobre naciones y sobre reinos, él dijo: yo no puedo, yo soy un niño, yo no sé hablar, yo no puedo. Cuando dijo no puedo, estaba evidenciando su pánico, su miedo. Y el Señor en estos días me decía: tienes que ser entendida en esto. No solamente orar por orar y ore y ore. Tienes que entender en qué se está moviendo el enemigo en tu contra y en contra de la iglesia. Porque el miedo paraliza tu fuerza, te quita la fuerza. Y un arma que el Señor quería que se desarrollara en Jeremías era la fe. Diga conmigo: la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que el que se acerca a Dios debe saber que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debo tener fe. Mi hermano, yo quiero declarar esta palabra. Tu fe crecerá, se aumentará. Cuando el diablo ve que hay un hijo de Dios que está orando con fe, el enemigo entiende que no es un cristiano que está repitiendo palabrerías, sino que es un cristiano que tiene un arma que lo está atravesando y que le está diciendo: ya no te tengo miedo, ahora yo sé que la palabra que Dios me dio se cumplirá en mi vida y en mi generación. ¿Necesitas una respuesta de Dios para tu vida? Ven y vive con nosotros el poderoso mover de Dios.
Hay un faro encendido por Dios esperando por ti. Te invitamos a nuestras reuniones. Domingos 8 y 11 de la mañana. Martes y jueves 7 de la noche. Nuestro auditorio está ubicado en el barrio Marco Fidel Suárez, Caracas con 49 Sur, 2 cuadras arriba de la estación de gasolina. Para más información, visita nuestra página web www.iglesiasenderodepaz.com. Alguien dice amén. Sal de toda debilidad, levántate. Levántate, levántate, Señor, y que mis enemigos vayan delante de ti. Decláralo. Levántate, levántate, Señor, y que mis enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado y ha triunfado con poder. Para siempre no durará nuestro enemigo. Aleluya, lo tengo que ver caer. Lo tengo que ver caer. Todos mis adversarios, los que planearon mi destrucción, tienen que caer. Alguien dice amén. Poderoso, 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 vencedor, 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 vencedor. El león de Judá, hombre de guerra, hombre de guerra, hombre de guerra. Cristo, 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 vamos, Cristo, 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 ¡que viva Cristo! ¡Alguien da grito de júbilo! Vamos, yo quiero que levantes tus manos en esta hora y declares que nuestro Dios es poderoso. Dile a tu enemigo: mi Dios es poderoso, Él hará algo conmigo, no me dejará igual. Vamos, levanta tus manos y alaba. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. En otras palabras, cada vez que tú oras sin fe, y yo sé que si usted lo analiza, usted se va a dar cuenta que hay más veces que ora sin fe que con fe. Dígame ni disimule. Hay momentos en que usted se levanta y diga amén y disimule, o levante así un dedo y tranquilo, que nadie lo vea. Pero hay momentos que usted se levanta a orar y usted: no, yo tengo un compromiso con el Señor. Sí, en el nombre de Jesús, yo voy contra toda Jezabel y contra todo espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios mío, pero yo creo en esa palabra. Y usted sabe por dentro que hay un hueco dentro de usted, un abismo, ¿verdad? Que usted está cayendo en él. Pero usted dice: ya cumplí con el Señor. Entonces esa oración lo que está causando en usted es que usted se acueste hasta pensativo, que usted diga: oiga, la oración mía hoy estuvo rara, extraña. Y usted dentro de sí, usted puede decir como que esto no.
Mire lo que Dios le estaba declarando a Jeremías: te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para derribar, para destruir, para edificar y para plantar. Le estaba diciendo: para esto necesito que tengas fe y no miedo, porque tú vas a ir a arrancarle al diablo lo que ha estado robándole al pueblo. Y para esto, por eso el Señor dijo al ejército: los que tengan miedo se tienen que devolver para la casa, porque si van a salir a la guerra con miedo, el diablo los va a destruir y se va a aprovechar, porque es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para amedrantarnos. Y aunque sigamos haciendo lo correcto, orando, no estamos haciendo nada. Y por eso yo en esta hora te quiero decir que Dios a ti y a mí nos ha llamado para hacer una obra poderosa en nuestras casas. Y yo quiero declarar que lo que el enemigo te ha estado levantando de miedo y de temor en tu vida, yo quiero declarar que tú te vas a levantar en este tiempo a creer que lo que Dios declaró de tu pasado, de tu presente y de tu futuro, tú lo vas a creer con tu corazón y lo vas a ver con tus ojos. Y yo declaro que tu guerra, que tu oración, que tu alabanza va a cambiar a partir de hoy, porque lo vas a hacer con fe. Y cuando tú tienes fe, es ahí donde el temor se tiene que ir. Alguien dice amén. Alguien dice amén. El Señor le dijo a Jeremías: no temas. Fíjese que a todos los ministros que él llamó, no temas, les decía. ¿Qué les decía? No temas, no tengas miedo. ¿Por qué le decía no al temor? Porque si ustedes dejan cosas en su vida que les producen temor, el enemigo se va a aprovechar de eso. Mi hermano, yo quiero soltar esta palabra no para que usted se emocione. Yo quiero que usted comience a vivir esto. Y es que yo creo que Dios todavía sigue arreglando cosas de nuestro pasado que todavía nos atemorizan, que todavía nosotros las meditamos y nos dan temor. Y yo creo que Dios te va a sacar de esa parálisis espiritual. Y en el nombre de Jesucristo, yo creo que este pueblo, por encima del temor, nos vamos a levantar a hacer oraciones con fe, creyendo que aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable puede arrancarnos de todo aquello que nos dañó en el pasado, en el nombre de Jesucristo. Alguien dice amén. Y me impresiona cómo los héroes de la fe contraatacaron el temor. Y cuando los veo plasmados en el libro de Hebreos, esta gente había perdido el temor a sus enemigos. Yo quiero declarar, mi hermano, que vamos a perderle el miedo a nuestros enemigos. Pastora, ¿y qué tal que yo me quede en la ruina? ¿Y qué tal que el enemigo me deje en vergüenza? ¿Y qué tal que yo no sea libre? ¿Y qué tal? Usted se imagina donde David con la onda estuviera ahí enfrente del gigante y dijera por dentro: ay, ¿y qué tal que no le dé? ¿Y qué tal que no le atine? Él dijo: yo no necesito la armadura, yo no necesito armas, porque yo no vengo con esas armaduras que ustedes vienen. Cuando él dijo yo no necesito la armadura, estaba diciendo: yo estoy ciegamente, aunque no estaba ciego, estaba convencido en el espíritu de que lo que él iba a ser contundente.
Y cuando él dijo yo no necesito la armadura, estaba diciendo yo no le tengo miedo a ese gigante que está enfrente de mí. Cuando tú estás en la guerra, en la oración, en la batalla, y el diablo puede ver tu debilidad ahí en tu temor, ahí en que tú estás atemorizado en ciertas cosas, el diablo sabe quién tiene miedo y quién no. Así tú se lo quieras esconder, él sabe quién tiene miedo y quién no. Hay gente que dice yo no me levanto a orar porque tengo que orar con la luz prendida, porque tengo miedo. Y el enemigo, si tú no enfrentas eso, siempre se va a aprovechar contigo a través de eso. Ella tiene miedo, él tiene miedo, y por ahí voy a estarlo acusando, y por ahí voy a estarle frenando su propósito. Pero a mí me impresiona que los héroes de la fe, esta gente, perdieron el miedo, porque ellos dijeron: lo que vivimos atrás se quedó atrás, y Dios dice que Él hace cosas nuevas. Y yo creo que yo soy una hechura nueva. No lo creo con mis labios, lo creo desde mi corazón. Yo soy una hechura nueva, y las cosas viejas pasaron y ahora tengo cosas nuevas. Tienes que creerlo con tu corazón. Tienes que cerciorarte que eso es lo que crees. Lea conmigo un momento algunos versos de Hebreos. Hebreos 11, 17. Lea conmigo, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Tenían ¿qué? Fe. Verso 20: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. En otras palabras, él estaba diciendo: yo no quiero que ni siquiera los huesos queden en Egipto. Mis huesos tienen que quedar en una tierra donde haya libertad. Mi hermano, esta gente era una gente de fe. ¿Y por qué se llaman los héroes de la fe? Porque ellos tuvieron un enfrentamiento con el espíritu de miedo y lo vencieron, y se llamaron héroes de la fe, porque ellos aprendieron que la fe es un arma poderosa para destruir todo espíritu de duda y de temor que se levante. Alguien dice amén. Verso 23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. ¿Y qué hicieron? Y no temieron el decreto del rey. No temieron del decreto del rey. Gente que creía con su corazón. Hay gente que dice: Dios me va a levantar, pero tienen la dudita en el corazón. ¿Será? Dios me va a dar. ¿Será? Pero yo veo a esta gente. Los padres de Moisés no tuvieron miedo de lo que el rey decretó y escondieron a su hijo, porque sabían que Dios iba a hacer algo con él. Y yo quiero que tú creas que la oración que tú haces, que el clamor que tú levantas por tu generación, creyendo en lo que Dios declaró de ti, ese clamor, si lo haces con fe, será efectivo. Yo vengo a rechazar todo espíritu de miedo.
El miedo que te atormenta por las noches. El miedo a morirte antes de tiempo. El miedo a la enfermedad. ¿Y qué tal? Repréndelo, eso no es de Dios. El miedo a perder tu hogar. Repréndelo, eso no es de Dios. El miedo a que tus hijos se pierdan. Repréndelo, eso te está neutralizando tu propósito. Si Dios te da una palabra, haz como los héroes de la fe, como viendo al invisible. Dios me dio una palabra. En el momento estoy caminando para que mi fe crezca, hasta que mi corazón comienza a tener una convicción de que lo que Dios me dijo así será, por encima de mi adversario. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, visítanos. Te invitamos a nuestras reuniones. Ven a nuestro auditorio y experimenta el poder de Dios. Encuéntranos e interactúa con nosotros en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y suscríbete a nuestro canal. Encuéntranos como Sendero de Paz TV.